Hola emprendedores y emprendedoras, te saluda tu amigo y servidor Esteban Cárdenas. En el día de hoy te quiero enseñar a cómo ganar dinero en AirTN con este truco fácil y sencillo, el cual funciona para absolutamente todos los países. Te invito a que te quedes hasta el final, ya que te voy a estar compartiendo los mejores consejos en mi experiencia con estas plataformas. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita y no te pierdas ninguno de los métodos, los cuales sé que te van a servir y te van a ser de gran ayuda, en especial en estos tiempos. Pero te estarás preguntando, ¿qué es AirTN? AirTN es una plataforma que lleva aproximadamente 5 años en el mercado, la cual funciona como intercambio de divisas y de diferentes monederos. Puedes intercambiar el saldo de PayPal, Skrill, Neteller y todos los monederos y pasarlos directamente a tu cuenta bancaria en tu país. Todos los enlaces te los voy a dejar anclados en el primer comentario de este video para que te sea más fácil acceder a estas plataformas. ¿Cómo crear una cuenta en AirTN? Simplemente vas al enlace, ingresas cuenta individual, ingresas tu correo electrónico y el captcha. Procedes a ingresar correctamente todos tus datos, los cuales te los recomiendo por seguridad que sean totalmente claros y los datos correctos tuyos, para que más adelante no vayas a tener ningún problema con ninguna de las cuentas que vamos a abrir. Ya después de estar directamente en AirTN te va a aparecer una pantalla así. Lo primero que tienes que hacer cuando ya te quedes la cuenta es ir a la parte de ajustes, verificar tu cuenta con tus documentos. Este proceso te va a demorar aproximadamente unas 2-3 horas mientras subes y cargas tus documentos. ¿Esto por qué? Porque pues AirTN, como te decía anteriormente, es una plataforma totalmente segura. Luego de eso vas a empezar a agregar los métodos de pago o tus monederos que tengas activos. Perfect Money, Amazon, Netflix, Skrill, PayPal, los que tú tengas, directamente ya los vas a agregar acá. ¿Pero esto para qué? Esto es para cuando tú ya estés trabajando en la plataforma, te salgan transacciones de estos métodos que estás agregando directamente. Una vez que ya ingreses los métodos, lo que tienes que hacer para que la plataforma de AirTN te comience a liberar transacciones es ir a la parte de fondeo y retirar y hacer aproximadamente unas 8 a 10 transacciones. Luego de eso vas a ir acá a esta pestañita de la parte de ayuda y en contáctanos vas a escribir un correo a AirTN diciendo que tú quieres participar del programa para aceptar solicitudes o en esta parte para ser cajero AirTN, ¿sí? De esta manera. Después de que ya tengas activado el panel de aceptar solicitudes, te van a comenzar a aparecer ciertas transacciones, que es lo que yo te quiero enseñar a hacer, ¿sí? Y te van a comenzar a aparecer de PayPal, de Western Union, de Amazon. Ya de Amazon en próximos videos te voy a estar enseñando unos super mega trucos. Te van a comenzar a aparecer todas las transacciones en esta parte. Pero antes de eso vamos a abrir nuestra siguiente cuenta. Aquí en esta parte ya te enseño. Vamos a ir al mensaje que les dejo anclados y van a abrir una cuenta en Local Bitcoin. Te estarás preguntando, ¿qué es Local Bitcoin? Local Bitcoin es una plataforma de compra y venta de Bitcoins. Esto lo vamos a utilizar para ingresar más rápido los dólares a nuestra cuenta de AirTN y con una mayor rentabilidad. Ya vas a ver de lo que te estoy hablando. Para crear una cuenta, si te aparece así en inglés, simplemente das clic derecho y das a traducir. Ya te estará apareciendo todo en español
y vas a dar en la opción de regístrate gratis. Acá vas a ingresar tu nombre de usuario, que tiene que ser un usuario todo pegado, ejemplo Carlos Ruiz, tiene que estar todo pegado y ahí ya va el usuario. Ingresas el email, la contraseña y rectificas otra vez la contraseña. Creas una cuenta, no le vas a dar acá en la opción de cuenta empresa porque no es lo que necesitamos realmente, y le vas a ingresar en no soy un robot y vas a dar en registrar. Después del registro te va a aparecer la cuenta así como esta, ya en el cual vas a poder comprar Bitcoin y vender Bitcoin, pero en este caso lo que vas a hacer es comprar Bitcoin. Digamos un ejemplo, acá vamos a comprar en esta parte. Siempre te recomiendo que sea donde dice todas las ofertas online. El sistema automáticamente te va a llevar a esa página, pero si no, siempre en todas las ofertas online. Ya vas a ver por qué. Una vez que estés ahí, vamos a dar la opción de comprar. Entre los primeros anuncios te va a ser mucho más favorable, porque le vas a sacar una rentabilidad al Bitcoin y vas a generar ganancias para luego pasarlos a la cuenta de RTN. Ya vas a ver por qué. Vamos a hacerlo en modo este ejemplo con este dinero. En mi caso son pesos colombianos. Le voy a dar en la opción de comprar y te va a desplegar en forma de chat. Vas a darle acá un ejemplo. Él me está vendiendo desde 500.000 pesos. Ya vamos a ver cuántos es en dólares. 500.000 pesos. Yo le doy comprar 500.000. Él me da esta cantidad de Bitcoin. Yo lo voy a copiar. Luego me voy a ir a Google y voy a escribir acá, BTC a USD. Si yo le doy en esta opción, esto me da aproximadamente 142 dólares por los 500.000 pesos. Pero si yo me voy a BTC COP y pongo la misma cantidad, son 518.000 pesos. Estos 18.000 pesos de ganancia que me están dando aproximadamente son 4 dólares y medio que me estoy ganando para yo luego fondearlos o ingresarlos a RTN. Entonces, con la sola compra, este era el mega truco que te quería dar. Por la sola compra, tú estás generando rentabilidades, ¿sí? De una vez estás ganando 4 a 5 dólares. Cabe resaltar que entre más dólares compres, entre más Bitcoin compres, perdón, mucho mejor va a ser la ganancia en la compra, por esa compra. Acá, por ejemplo, si me voy, hay unos precios que son desde 2 millones de pesos o desde 1 millón de pesos en adelante, pero el Bitcoin es mucho más barato. Entonces, al momento de yo comprarlo, no me van a dar ya 4 dólares y medio, sino que me van a dar 10 dólares. Entonces, imagínate, 10 dólares. Entonces, para ingresar esos dólares, simplemente voy acá en fondear. Una vez después de haber ingresado los métodos de pago en RTN, en ajustes, ya tengo que tener esto acá que dice criptomoneda. Entonces voy a escoger la opción de Bitcoin y ya procedo a ingresar acá la cantidad de Bitcoin y ya me van a quedar acá en el balance general. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Te estarás preguntando. Después de tener los dólares ya en RTN, vamos a aceptar solicitudes. En este caso, yo te recomiendo crearte una cuenta de PayPal, que es súper rentable trabajar con PayPal en RTN. Ya te voy a explicar por qué. Acá, por ejemplo, vamos a ver mi historial de las transacciones que yo he hecho. Mostrarte por acá, 236. Por ejemplo, esta transacción en modo ejemplo. Me están descontando a mí 205.40 dólares que yo le tengo que dar a esta persona. Y esta persona me va a dar en mi cuenta PayPal 236.80 dólares. ¿Sí? Es una comisión del 1.15%. Esto, PayPal, cuando la persona nos deposita estos 236 dólares a nuestra cuenta, ellos cobran una comisión del 5.4%.
En total, según mis cálculos que yo he hecho, por cada $100 que tú recibas en tu cuenta de PayPal, ya quitando la comisión de PayPal y todo eso, las ganancias son aproximadamente $8. Entonces, imagínate, por cada $100 que tú hagas este proceso, te vas a estar ganando $8. Entonces, es súper rentable este negocio. Entonces, te lo recomiendo 100%. Pero, ¿cómo crear una cuenta PayPal? Simplemente vas a PayPal, ¿sí? Y comienzas a crear la cuenta. También te voy a dejar los enlaces fijados en el primer comentario. Creas la cuenta PayPal. Luego, después de tener la cuenta PayPal, la verificas con una tarjeta. Si no tienes una tarjeta, lo que te recomiendo es en YouTube cómo verificar una cuenta, y hay personas que te asesoran y te ayudan con la tarjeta directamente, porque pues PayPal sí tiene que verificarlo con un código que te va a llegar directamente al teléfono celular. Luego, después de eso, te recomiendo ingresar los datos correctamente, tus nombres y apellidos completamente, tu DNI, todo tiene que ser como es. Luego de eso ya pasas al siguiente nivel, que es a crear una cuenta empresa. Ya tienes la cuenta PayPal, ahora la pasas a cuenta empresa, pero la vas a crear con tus mismos nombres. No vas a poner empresa, no sé, otro nombre que no sea el tuyo. Pon tu mismo nombre, te lo recomiendo. Escribes tu mismo nombre y ya después de tener la empresa, para aceptar las solicitudes en AirTien, simplemente te vas, un ejemplo, vamos a mirar acá esta transacción y comienzas, bueno, primero vas acá a aceptar solicitudes y después de que te salga una transacción, un ejemplo, esta transacción que salió acá, a mí me están quitando 121.45 de mi saldo de AirTien, pero me va a llegar 139.99 a mi cuenta PayPal, ¿sí? Entonces yo le voy a seleccionar y ya automáticamente me va a llevar al chat de la persona, en el cual yo le voy a escribir: hola, ¿cómo estás? Ya te voy a enviar la factura. Yo te recomiendo que hagas una factura PayPal. Esta factura yo te lo voy a dejar ya totalmente hecha para que tú no tengas que hacer nada en mi canal de Telegram. También ahí fijado en el primer comentario te lo voy a estar dejando. Tomas la transacción, en este caso ya la tomó una persona. Después de que tengas pues el tablero habilitado, ya te van a comenzar a aparecer muchas transacciones con los cuales vas a poder trabajar. Te sale la transacción y ya te lleva directamente al chat. Acá ya te muestro. Te lleva al chat de la persona con el cual tú vas a comenzar a interactuar. Yo creé unos mensajes que ya te dice: hola, mi nombre es tal, procedo a enviarte la factura, ¿sí? Y creé todo para mayor seguridad. Yo te recomiendo que le pidas la captura cuando la persona te pague directamente en PayPal. Tú lo que vas a hacer es pedirle la captura para que sea de mayor seguridad. Siempre que te paguen con el mismo correo registrado en AirTien. También se me pasó decirte que todos los monederos que tú ingreses en AirTien deben estar con tu mismo correo. No vas a cometer el error de crear otras plataformas o otras cuentas como Script, Neteller y todo eso con diferentes correos, porque al final la gente te va a señalar que no está bien, y por tu seguridad es mejor que no los aceptes de otros monederos. Entonces ya después de eso, estos mensajes también te los voy a dejar en el canal de Telegram. Todos estos mensajes te los voy a dejar para que tú hagas esto de una manera profesional. Como te digo, mi único deseo es servirte y ayudarte. Si tienes alguna duda de este proceso, me la puedes escribir en los comentarios. Y si me quieres apoyar, dale like a este video y compártelo. Créeme que te voy a compartir muchos videos y muchos más contenidos de esto. Espero que esta información te haya quedado clara, y si no es así, como te digo, escríbeme. No siendo más, por el momento me despido, tu amigo y servidor Esteban Cárdenas. Dios te bendiga.